Hola, les saluda Randall Fonseca. Bienvenidos al programa Escudriñando la Frase, todos los jueves a partir de las 4 de la tarde, aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Efesios 4:23. Hoy es 22 de agosto del 2024 y antes de iniciar vamos a orar. ¿Qué le parece? Gracias, Señor, por esa oportunidad que usted nos da. Gracias por las personas que se conectan, que sean bendecidas, Señor, que sean edificadas y que puedan aprender mucho de este programa, Señor, y de este material que trajimos el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a agradecer la sintonía de las personas que se conectan desde México, desde los Estados Unidos, desde Cuba, en Nicaragua, en Perú, en Colombia, en Argentina, por supuesto aquí en Costa Rica y en España. Hemos recibido reportes de personas que se conectan con nosotros en este programa Escudriñando la Frase, también que se conectan con los mensajes del pastor Tibor y con los mensajes del pastor Ever. Muchas gracias y espero que este programa sea de edificación para usted. Verás que les traigo un tema muy bueno para escudriñarlo. Es una frase, son dos frases que quise unir, son dos de hecho, pero es que tienen la misma intención, entonces no iba a dejar una frase por fuera porque cuando la vuelva a ver voy a tener que repetir casi lo mismo de lo que hice en este programa, este material que les traje. Lo que veo es que esta frase me la enviaron, la semana pasada y yo dije, claro, tenemos que escudriñarla porque tiene su importancia, por supuesto que trae su importancia. Voy a compartírsela, ¿de acuerdo? Se la voy a compartir. Vean aquí donde la tienen. Es esa. Ahí está. Dice, ni una hoja del árbol se cae sin que sea la voluntad de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Esas son dos en una, ¿lo ven? Y yo sé que sí son dos en una porque yo las he escuchado por aparte. Y las he escuchado también unidas a otras frases que ahorita se las voy a mencionar, pero quise usar las dos porque tienen que ver con una sola intención. Y decir, ni una hoja del árbol se cae sin que sea la voluntad de Dios, unido con los tiempos de Dios son perfectos, yo creo que sí podríamos, entre muchos ejemplos que hay que se utilizan, hay una en específico donde se utiliza mucho. ¿Cuál será? Yo creo que es en situaciones no muy gratas, situaciones tristes. Esta frase se utiliza normalmente cuando hay algún accidente, tristemente cuando hay alguna persona fallecida. Lo utilizan para que sea como, no sé, como un relleno de lo que está sucediendo en ese momento y bueno, como parte de lo que la gente dice. Comúnmente es utilizada en este tipo de situaciones tristes. ¿La usan para qué se usa? De ahí la usan para resignación, para que la persona tenga cierta resignación. La usan para tratar de consolar a las personas y para darles también a entender que de una u otra forma Dios tiene que ver en esto. Y ahí es donde a mí me interesó mucho escudriñarla porque no es así. Y yo les voy a explicar por qué. También, ¿con qué fin la utilizan? Bueno, la utilizan con el fin también de congraciarse con las personas, con el fin de evadir ciertas responsabilidades. Y quiero hacer una aclaración aquí. No estoy diciendo de ninguna forma que en medio de una tragedia, en medio de un fallecimiento, en medio de un accidente, uno va a llegar y va a decir lo que uno cree o lo que uno piensa, o con cierto conocimiento de causa uno ya vio. Por supuesto que no estoy hablando de eso. Si una persona que habiendo conducido a alta velocidad provocó un accidente y perdió una extremidad o perdió dos extremidades y está en el hospital, de ninguna forma yo voy a ser partícipe de llegar y decirle, por su culpa pasó esto. Por supuesto que no. Y quiero dejarlo claro, porque si uno no lo deja claro, puede ser que tal vez no le vayan a entender a uno y creen que
que uno está mandando a las personas a pelear, y por supuesto que no. Pero tampoco es justo o tampoco es de recibo que se vayan al otro extremo y utilicen este tipo de fraseología para tratar de contener o para tratar de consolar, porque de una u otra forma están utilizando algunas intenciones del Señor o cosas de la Biblia que no son para este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Y menos cuando las situaciones ya se sabe que fueron tal vez provocadas. Entonces lo utilizan también y las unen con frases como, por ejemplo, aquí les traje algunas con las que asocian, por ejemplo, estas que estamos viendo también las unen con aquella que dice, así Dios lo quiso. ¿La han escuchado? Es que así Dios lo quiso, es que así estaba escrito, ya le tocaba. Yo he escuchado eso, cuando una persona fallece, llegan a la vela y dicen, mire, fulano, resignación, tenga tranquilidad, porque ya lo que estaba escrito, ya le tocaba. Con también, Dios lo hizo con un propósito. Entonces ahí lo vamos viendo, qué es lo que la gente piensa, qué es lo que la gente, o por qué las comparte con este tipo de frases. Cuando se encuentran con un accidente, le dicen, mire, fulano, Dios esto lo hizo con un propósito. Y yo he escuchado eso de personas que se dicen ser cristianas. Imagínense que en medio de una calamidad, en medio de una tragedia, llegan y le dicen a la persona que está en esa situación triste, en cama, y le dicen, Dios esto lo hizo con un propósito. ¿Qué va a pensar esa persona? Sea o no sea cristiana, ¿qué va a pensar esa persona? ¿Cómo es la persona? Si la persona tiene inteligencia, o si por lo menos se toma el tiempo de analizar lo que le están diciendo, yo por lo menos yo diría, ¿cómo que Dios me lo hizo con un propósito? Es decir, Dios me tiene a mí en esta cama con un propósito. Dios me provocó esta enfermedad con un propósito. Dios provocó este accidente con un propósito, sea que yo lo haya provocado o no, porque ¿cuántos accidentes no ha visto usted donde hay personas involucradas que son inocentes? Que se va el carro contravía y mata a alguien que venía bien en su vía, o que le provoca un accidente y lo deja parapléjico en una cama. Llegar a esa persona que tal vez no tuvo nada que ver en el accidente porque iba bien, y que usted le diga, Dios lo hizo con un propósito. Miren, si una persona si pudiera analizarlo, yo creo que usted recibiría tal vez un comentario que no es muy agradable, por estar usted utilizando frases que no debe utilizar y por estar diciendo cosas que no debe decir. También se hace acompañar de esto que dice, por ejemplo, lamentablemente cuando una persona fallece, dicen, ya tengo un ángel en el cielo que me cuida. Ya tengo un angelito que me cuida del cielo. Suena muy bonito, sí, suena bonito, pero no es bíblico, en primer lugar, y segundo, no es correcto tampoco llegar a decirle a una persona para tratar de consolarla, esta persona que se te fue, que murió, es un ángel que ya está en el cielo y que te cuida. No debería hacerlo. Lo hacen, sí lo hacen. Puede hacerlo, sí lo puede hacer, pero no deberían hacerlo. Y también se hacen acompañar de otros pensamientos, por ejemplo, este último que les traje, por ejemplo, donde dice, Dios sabe por qué lo hizo. Cuando un accidente, una muerte, una situación, no sé, ¿verdad? Alguna situación que consideramos nosotros no grata o mala, decirle a la persona, Dios sabe por qué lo hizo, es triste que alguien llegue y diga eso, porque denota no solamente ignorancia bíblica, sino también falta de consideración hacia la persona que está sufriendo ese mal. Entonces la pregunta sería, con todo esto que le estoy poniendo en plataforma, la pregunta sería, ¿será eso así? ¿Es eso así? ¿Será cierto que es así? ¿Estaría asociada a la voluntad de Dios con las cosas malas que le suceden a las personas? ¿Es correcto aceptar sin analizar este tipo de pensamientos? Son preguntas que yo le hago a usted para que usted se pueda responder y se vaya pesando. ¿De dónde sacan esto de que ni una hoja del árbol se cae sin que sea la voluntad de Dios? ¿O a qué le atribuyen este tipo de pensamientos? Bueno, lo utilizan y hacen conjeturas porque se sabe que Dios es soberano, que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo puede, que Él es omnisciente, que Él es omnipresente.
se sabe que el Señor fue el que hizo todo. Entonces, pues, hacen una conjunción de este tipo de frases con las cosas o los atributos que tiene nuestro Señor. También lo unen, he escuchado también que la unen mucho con Mateo 10, 30, 31, donde escrito está: pues aún vuestros cabellos están todos contados. A ver, el Señor todo lo sabe, y cómo no iba a saber esto que le iba a suceder a usted. Es porque Dios tiene un propósito con usted. Es muy triste escuchar eso. Asocian estas situaciones con la soberanía del Señor, asocian todas estas situaciones con los atributos del Señor, inclusive con los atributos que no comparte con nadie, como es su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia. Inclusive, estaba averiguando por acá, y ustedes lo pueden buscar en internet también, que vieras que esta frase, tal y como está ahí, de que una hoja no se mueve, perdón, una hoja no cae del árbol si no es la voluntad de Dios. ¿Saben dónde encontré esto? En el libro de los musulmanes. En el libro de los musulmanes, exactamente, en Sexta de Sura, versículo 59, usted lo puede buscar en internet. Ahí dice, en una porción de esa frase que ellos tienen, dice: no cae ni una hoja sin que él lo sepa. Entonces, Randa, ¿qué quiere decir? Yo no sé, porque igual esta frase no tiene ni siquiera autor. Y no está en la Biblia tal y como está escrita ahorita, como se la presenté. O sea, es decir, en la Biblia no está la frase específica de ni una hoja del árbol se cae sin que sea la voluntad de Dios. Así no hay una frase en la Biblia así. Uy, Randall, entonces he estado utilizándola, haciendo mención del libro de los musulmanes. De ahí puede ser que sí. Y vea que la ignorancia es atrevida de que las personas la utilizan y ni siquiera saben de dónde viene. Entonces, como se une y suena muy bonita, y además de eso, de verdad, la ternura de la hojita del árbol cayendo, siendo la voluntad del Señor, suena tan bonito, pero lo cierto es que la gente no sabe ni siquiera dónde viene y la repiten. Ahora bien, si leemos la primera parte de esta frase que estamos escudriñando hoy con la segunda, podemos ver que se refiere a una sola cosa. No sé si usted ya lo pudo analizar. ¿A qué se refiere? Se refiere a la voluntad de Dios. Se refiere a que quieren hacer o quieren unir este pensamiento y traerlo a lo que es la voluntad de Dios. Y es así. No me cabe la menor duda de que esto lo unen a la voluntad de Dios. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? Si buscamos en la Biblia qué es la voluntad de Dios, usted va a encontrar qué es la voluntad de Dios. Y para irle aclarando un poquito, ninguna de las intenciones ni las voluntades de nuestro Señor aquí en su palabra habla de hacerle daño a nadie. Ni de Él para nosotros, ni de nosotros para otra persona. Toda la voluntad de nuestro Señor y todo lo que está aquí en su palabra, así como sus intenciones, son solamente cosas buenas. Entonces ya más o menos usted se va a ir dando cuenta por dónde va a ir, a qué puerto vamos a ir llegando cuando termine este programa. Una voluntad del Señor está en primera de Tesalonicenses 4:3, donde dice que pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Parte de la voluntad de nuestro Señor, ¿verdad?, que es que usted camine en santidad, que usted camine en obediencia. Eso es una voluntad buena del Señor para usted. ¿Por qué? Porque no solamente es un mandamiento, sino que imagínese una persona que camine en santidad y en obediencia. ¿Qué bien le puede ir? Una persona que camine en santidad y obediencia, porque esa es la voluntad de Dios, demuestra que ama a Dios. ¿Y qué dice la palabra del Señor con respecto a los que le aman? Que todas las cosas le ayudan a bien. ¿Qué es la voluntad de Dios? También encontré un poquito de la voluntad de Dios en primera de Tesalonicenses 5:18, donde dice: dad gracias a Dios en todo, o dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. También la voluntad del Señor, lo que Él desea, sus intenciones, es que usted sea agradecido. Entonces ahí puede usted buscarlo en la Biblia, en lo que es la concordancia, la palabra voluntad, y se va a dar cuenta que no va a encontrar nada que tenga que ver con hacernos daño. La voluntad de Dios para con nosotros es su buena intención, que se puede ver reflejada en muchas áreas. Su propósito de que utilicemos bien nuestro libre albedrío y que sepamos pensar bien para que podamos sentir bien, y en esa misma línea podamos actuar bien.
Vean que son cosas solamente buenas. Le vuelvo y le pregunto a usted. Tengo otra pregunta para usted. Bueno, de hecho le traje dos. ¿Será la voluntad de Dios que usted sufra un accidente para que por fin tome la decisión de buscarlo a Él? Yo no sé si usted dice sí o no. Y otra pregunta. ¿Será la voluntad de Dios que muera un familiar suyo o una persona amada por usted para que usted tome la decisión de buscarlo? Yo no sé si usted dice que sí o no. Pero yo he escuchado personas que dicen que sí. Hay personas que dicen que Dios les provocó la muerte del hijo o que Dios permitió la muerte del hijo para que el papá o la mamá se convirtiera a Jesucristo. Falso. Es un pensamiento totalmente absurdo y es un pensamiento que se aleja totalmente de las intenciones de nuestro Señor. Y cuando yo hablé con una persona acerca de esto, yo he hablado con 2 o 3 personas acerca de este tema, me dicen que es que así está escrito. Y yo, ¿dónde está escrito? Y me dijeron que estaba escrito en 2 Corintios 7:10. Porque me dicen, es que 2 Corintios 7:10 dice que Dios permitió mi tristeza para que yo viniera al arrepentimiento. Falso. Eso no dice la palabra en Corintios 7:10. La palabra en Corintios 7:10 no habla de que Dios le va a provocar a usted ninguna tristeza, ni que Dios va a provocar ninguna tragedia para que usted, producto de esa tragedia, usted se entristezca y tenga que buscarlo a Él. Es ilógico y va completamente en contra de los pensamientos del Señor y el libre albedrío que Él nos ha dado. Va totalmente en contra. Entonces queda descartado totalmente que puedan utilizar 2 Corintios 7:10 para decir Dios me provocó mi tristeza para que yo me arrepintiera. Lo dicen asumiendo que Dios provocó la tragedia por la cual vino esa tristeza. Falso, eso no se puede hacer. Pero la palabra de Dios en 2 Corintios 7:10 no dice en ningún momento que Dios provoca una tragedia para que la persona le venga tristeza y que Dios se aprovecha de esa tristeza para que la persona se tenga que arrepentir. Vamos a ver cómo estamos con la transmisión. Ok, perfecto, estamos bien. Entonces, de ninguna forma y en ningún lado, o por lo menos Dios no lo enseña así, de que Él provoca esas tragedias para que la persona se tenga que entristecer y tener que pedir después arrepentirse. Entonces está totalmente desubicada esa apreciación de que Dios permite la tristeza o la provoca para que la persona se arrepiente. Descartemos eso totalmente porque así no está, ni esa es la intención del Señor. Otra pregunta. ¿De verdad usted cree que Dios le va a provocar a usted una tragedia o que usted tiene que utilizar ese tipo de fraseologías de que Dios, de que ni una hoja se cae, haciéndola o asociándola a alguna tragedia? ¿Usted de verdad cree que Dios va a provocar algo así con el fin de que usted se vuelva a Él? Que después de una situación desagradable que usted viva en su vida o vea en la vida de alguien que esté sucediendo, usted llegue, ¿cree usted justo que en medio de esta situación, más que todo viendo a alguien sufrir, cree usted agradable? No tanto, sino cree usted que sea bíblico, justo, que usted llegue a esa persona viéndola en esa calamidad o viéndola despedir a un familiar porque se murió o viéndola ahí postrada en una cama porque tuvo un accidente? ¿Cree usted justo que usted llegue a la persona y le diga a esa persona, mire, esa fue la voluntad de Dios, así Dios lo quiso, los tiempos de Dios son perfectos, es que ni una hoja se cae del árbol si no es la voluntad de nuestro Señor? O sea, como diciéndole, Dios lo hizo, acéptelo. Dios lo hizo, hay que aceptarlo y hay que resignarse. Bueno, yo refuto totalmente esto, estoy totalmente en contra de este pensamiento, por supuesto, y quiero que usted aprenda el día de hoy de que eso no es así. Y lo refuto con, yo traje cuatro posturas pequeñitas nada más para, digamos, tratar de refutarlo. La primera es, ¿por qué Dios, que es nuestro creador y que ya se nos ha enseñado de que Él se hizo criatura en la persona de nuestro Señor Jesucristo para salvar a su creación, ¿por qué tendría entonces la intención de crearnos un mal a nosotros para que nosotros lleguemos a Él? Entonces no hubiese hecho todo lo que hizo hasta llegar a la perfecta obra
que logró hacer en la cruz. Entonces, totalmente se sale de la lógica del Señor. Número 2. ¿Por qué Dios en su palabra llama al arrepentimiento constantemente y que se vuelvan de sus malos caminos? Porque si fuese así, de que Dios es el que provoca todo, la tristeza, las tragedias y todo, no habría necesidad de que Dios a lo largo de su palabra esté llamando al arrepentimiento al ser humano. No habría necesidad, porque si quisiera que ese humano o esa persona que está ahí abajo se arrepintiera, de nada más le mando una tragedia y yo sé que se va a arrepentir. Entonces no es lógico, no es de recibo. Número 3. ¿Por qué? Si la persona cree que Dios es el que provoca la tragedia, que es el que provoca la tristeza y todo eso, entonces ¿por qué Dios dice, al que toca yo le abro, al que me llama yo le escucho, al que me busca me halla, y también al que me busca también dice que vive? ¿Por qué entonces no le hallamos lógica? Y número 4, que es, digamos, ya un confrontamiento con la vida, con el vivir diario. ¿Por qué tantas personas que sufren accidentes y tantas personas que pierden familiares y tantas personas que sufren enfermedades y demás, por qué no se han arrepentido? Si supuestamente Dios es el que provocó eso. ¿Está haciendo Dios mal su trabajo entonces? Ven que no es así. Las circunstancias y los accidentes suceden. Algunos se pueden evitar, otros no se pueden evitar. Algunas personas pueden estar en el momento menos indicado, en el lugar menos indicado. Pero lo que vaya a suceder de ahí en adelante no se lo podemos endosar a Dios, ni decir Dios lo provocó o lo provocó porque tiene una intención con usted o un propósito. Totalmente falso. Las cosas malas que le suceden a usted o que suceden en el mundo, por ejemplo, lo sucedido en el 2020, ¿se acuerda? Lo que sucedió en 2020, que no puedo mencionarlo mucho aquí para que no me vayan a quitar este video, porque al final no quiero hablar de eso. Y sería una tragedia para mí que me quiten este video por por hablar de lo que pasó en el 2020. Pero para darles un ejemplo, eso que pasó en el 2020 fue provocado por Dios. Por supuesto que no fue provocado por Dios. ¿Dios lo permitió? Sí, Dios lo permitió, pero no es igual a que lo haya provocado. Y en medio de esa situación que sucedió, muchos tuvieron la oportunidad no solamente de pesarse, sino también de ver qué es lo que estaba sucediendo en sus vidas. Muchas personas también tuvieron la oportunidad de tomar una decisión, si aceptaban esto o no lo aceptaban, si permitían esto o no lo permitían. Entonces, eso más que todo, más allá de que Dios lo haya provocado, porque no lo provocó, por supuesto que no, fue una gran oportunidad para muchas personas de poderse empezar, verse en el espejo de su conciencia, lo que estaba sucediendo, de que ya se están cumpliendo muchas cosas que están escritas y bueno, y demás. Ahora bien, pueden ser una oportunidad para que las personas puedan recapacitar y también puedan hacer un cambio de vida. El que desee conocer las intenciones y la voluntad de Dios definitivamente debe tener una relación con el Señor. Nadie puede conocer la voluntad de Dios y sus intenciones sin tener una relación con Él. Por eso es que comparten y se apropian de este tipo de fraseologías que nada tienen que ver con Dios. Y que no solamente no tiene nada que ver con Dios, sino que lo involucran a Él y Él no tiene nada que ver en esto. El que utiliza este tipo de fraseologías, estas que estábamos mencionando, lo hacen para endosarle a Dios la responsabilidad de lo malo que sucede en el mundo y solo denota una ignorancia por parte de las personas que las comparten. Una ignorancia, como se nos ha enseñado, que es una ignorancia escogida. ¿Qué es una ignorancia escogida? Con respecto a la palabra del Señor, es la decisión que usted ha tenido de escudriñar la palabra y no lo ha querido hacer. Eso es que usted ha querido ser ignorante. Pero eso es porque usted ha querido, porque la palabra del Señor está en todo lado. En la Biblia, en el internet, en cualquier lado, usted puede encontrar la palabra del Señor. Entonces usted es, si estoy hablando con un ignorante, ¿verdad? Por supuesto, si no, no. Pero si estoy hablando con un ignorante, déjeme decirle que usted es un ignorante porque usted ha querido ser ignorante, porque su ignorancia usted la ha querido, la ha escogido. Y también porque falta una relación con Dios, porque usted no tiene una relación con Dios.
Porque si usted tuviera una relación con el Señor, conocería realmente cuál es su voluntad y desecharía de inmediato este tipo de fraseologías. Ahora bien, con todo lo anterior, tendríamos que estar claros y de acuerdo en que la voluntad de Dios nunca, vuelvo y repito, nunca sería provocarle el mal a nadie. Cierro con esto. Entonces, vamos a seguir utilizando este tipo de fraseologías para seguirle endosando al Señor todo lo que sucede malo en la vida de las personas y el mundo. Diciendo, es que así lo quiso Dios, esa fue su voluntad, Dios esto lo hizo con un propósito, es que ni una hoja se cae sino la voluntad de Él, los tiempos de Dios son perfectos. ¿Va a seguir usted con esto? Vea lo que usted está aprendiendo hoy. ¿Va a seguir en eso? Espero que su respuesta sea no, no voy a seguir en esto. Ya aprendí lo que es no tener que compartir ese tipo de fraseologías y menos con la intención con la que se comparte. No siga repitiendo eso y menos en medio de situaciones dolorosas para las demás personas. Entre las intenciones y la voluntad de Dios también está que usted venga al arrepentimiento, que venga al arrepentimiento sí, pero consciente de su mal vivir, haciéndose responsable de las consecuencias que lo han traído a vivir así como usted vive hoy. Y que ya de una vez por todas deje de estar repitiendo que Dios lo tiene en la miseria que usted está, porque Dios tiene un propósito con usted. Es igual decir que Dios, que los tiempos de Dios son perfectos, o que Dios hace su voluntad, o que así Dios lo quiere. Es exactamente lo mismo. Acepte de una vez por todas, si usted vive mal y vive en la miseria, que eso es un resultado y un fruto de vivir apartado de la palabra del Señor. Y cuando usted acepte que por vivir apartado de la palabra del Señor usted está muerto espiritualmente, por supuesto usted está muerto, entonces usted va a clamar por vida y va a poder tener la oportunidad de arrepentirse y volver a nacer para que el Señor venga en usted y usted pueda vivir espiritualmente. Pero si usted sigue creyendo que todo lo hace Dios y que usted tiene un propósito, pero sigue viviendo en la miseria, va a seguir engañado, va a llegar su muerte. Y cuando usted muera va a despertar después y va a llegar a un lugar donde el Señor no está, por vivir en este engaño. Lo que usted tiene que hacer en este momento es reconocer que todo con respecto al Señor y en esta vida, todo lo que usted está viviendo hoy es fruto de una siembra que se hizo ayer. Y que si usted ayer sembró fuera del reino de Dios, lo que hoy usted está cosechando son cosas que están fuera del reino de Dios. Porque en las matemáticas y en la ley del Señor, el que siembra fuera de Él nunca por ningún motivo va a poder cosechar dentro del reino de Él. Entonces usted va a tener hoy la oportunidad de empezar a sembrar dentro del reino del Señor para poder más adelante cosechar dentro de su reino también. Y olvidarse de este tipo de fraseologías. Donde usted está, yo le puedo guiar para que usted pueda hacer una oración de arrepentimiento. Yo siempre lo digo, no me puedo arrepentir por la gente ni puedo orar por nadie. Yo lo que puedo hacer es guiarle a que usted pueda arrepentirse y que usted pueda hacer la oración. Si usted ya entendió de que ya es necesario, de que usted no solamente resuelva un problema, sino también, o mejor aún, que cambie de vida, que es lo que el Señor quiere en usted. Ahí donde usted está, usted puede cerrar sus ojos y con un corazón y un verdadero arrepentimiento dentro de usted, un arrepentimiento genuino, usted le puede decir al Señor ahí donde está: Señor Jesús, esta tarde empecé a ver este programa, este video, y tenía ciertos pensamientos y ciertas creencias que al finalizar este video ya me he confrontado con su palabra y he sido hallado falto de peso, Señor. Su balanza me indica de que estoy no solamente caminando apartado de usted, Señor, sino en contra suya, y que mi miseria es una cosecha de lo que yo sembré ayer. Pero hoy, Señor, me arrepiento de todo corazón, desde lo más profundo de mi ser, y le pido perdón a usted, Señor, para que su sangre preciosa me limpie de mis pecados,
y que su Santo Espíritu pueda venir a mí y haga de mí una nueva criatura y poder volver a nacer, que es el milagro más grande que espero yo en mi vida. Y que ya habiendo vuelto a nacer, poder yo conocerle, Señor, por medio de su palabra, poderle amar, poderle servir, poderle adorar. Que así sea, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted hizo la oración del arrepentimiento, del nuevo nacimiento, hoy es un día muy importante para usted. Hoy, no olvide esta fecha, 22 de agosto del 2024, porque esta fecha usted volvió a nacer. Y esta fecha fue donde el Señor lo tomó del reino de las tinieblas y lo trajo a su reino admirable, a la luz. No olvide esta fecha. Si en algo le podemos ayudar para su crecimiento espiritual y como cristiano, puede conectarse con nosotros a las diferentes redes, en el Facebook, Iglesia Efesios 423, en este canal de YouTube, Iglesia Efesios 423. Puede escribirnos al WhatsApp del Pastor Tibor Mezaros, 8842-2408, a mi WhatsApp, que es el 8897-2931. Si no está en Costa Rica, el código es el 506 y le podemos ayudar para que usted pueda seguir. Hay mucho material en el YouTube para que pueda ver. Búsquese primero que nada lo que es el video de la nueva criatura, el viejo hombre, para que aprenda y que sepa dónde era que usted estaba y dónde está ahora. En fin, ahí el Señor hoy se goza porque una persona se arrepintió. Hoy el Señor oyó su oración y también los ángeles, hay fiesta en el cielo porque un pecador se arrepintió. Y para usted que ya es cristiano y no conocía esta fraseología o lo estaba compartiendo, vean ustedes lo que aprendieron, a no compartirla más, o por lo menos no con la intención que se compartía antes. Espero volverlos a ver, si Dios lo permite, el próximo jueves, al ser las 4 de la tarde, en un programa más de Escudriñando la Frase. Que esté muy bien, hasta luego.